Nos habíamos quedado entonces resolución del problema del canal, del flujo en un canal. Flujo laminar. Vamos a resolverlo. Vamos a coger un elemento infinitesimal de fluido y aplicarle las leyes. ¿De acuerdo? Entonces teníamos X, vamos a cogernos tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos aquí diferencial de Y, tendríamos un diferencial de X y a lo largo del eje Z tendríamos diferencial de Z, de tal manera que el volumen diferencial de V, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y la masa diferencial de V. ¿De acuerdo? Nos olvidamos sin gravedad. Las mismas condiciones que en el problema que habíamos puesto el día pasado. Bien, entonces necesitamos las fuerzas. Tendríamos por aquí, ¿no? Entonces el diferencial de ahí vamos a poner. Tendríamos por aquí, y luego tendríamos en las caras aquí y aquí. Vamos primero a estos dos. Debido a la presión en esta, nos encontramos en X, ese vértice, de tal manera que este otro se encuentra en y este punto se encuentra este se encuentra y no se os olvide que estamos en 3 dimensiones, o sea que para Z no olvidar fuerzas que están actuando, o sea que por la simetría seguimos aplicando la simetría del problema, seguimos teniendo la misma simetría. Es decir, que la presión va únicamente a depender de X, no de X y Z. O sea que en general tendríamos de X y ZT. Debido a las condiciones del problema, tenemos que la presión es en X. Y luego tendríamos que la velocidad, ¿no?,
pues al final tendríamos simplemente u de i, v igual a 0. Bien, es decir que positivo tendríamos aquí, ¿qué fuerza? P en X. ¿Cómo tendríamos el área? Tendríamos diferencial de I, diferencial de Z. En X. ¿Estamos de acuerdo? Estoy aquí, en esta cara. Aquí, en esta cara. Fíjate que también tienes el eje Z. Entonces, está la presión actuando sobre una cara, ¿de acuerdo? Que tiene un área diferencial de A y va a ser igual a diferencial de I por diferencial de Z porque el elemento es infinitesimal. ¿De acuerdo? Positivo, eje X. Ahora tenemos... si voy a coger esto. Ahora en esta otra cara. Está actuando... he cogido el mismo color. P. Es un trozo de un ladrillo y tenemos la misma área aquí en esta cara. Ahora estamos aquí. Estoy mirando esta fuerza. Si quieres pongo aquí 1. 1. 2. 2. Voy a ver cuál es. Ahora tendremos sobre esta cara y sobre la otra cara, si queréis aquí. 3 y 4. Pero primero me voy a centrar únicamente en estos dos términos a ver qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea, que no es que haya cortado aquí, sino ya simplemente voy a ver si puedo simplificar estos dos términos de alguna manera. ¿Bien? Lo pongo en otra pantalla. No sé. Otra pantalla. En otra pantalla no tengo mucho sitio. Vamos a hacer. O sea que tendremos claro, este punto, fijaos, necesito de alguna manera determinar cómo es la presión muy cerca de este punto, alejado infinitesimalmente de diferencial de X. Es una función, es un escalar que depende de una sola variable, como f de X. Yo siempre puedo aproximar esa función por un desarrollo en serie de Taylor. Entonces tendríamos, ¿en torno a qué punto? De coordenadas x y z, en torno al punto x. Entonces tendríamos x más diferencial de x, tendríamos el valor en x. Tendríamos cómo cambia p con respecto a x, evaluado en x, por x más diferencial de x menos x, más un medio, la derivada segunda de p con respecto a x dos veces, evaluado en x por x más diferencial de x menos x al cuadrado más términos de... ¿De acuerdo? Más términos de orden superior. Esos puntos suspensivos. Claro, cada término en un desarrollo en serie de Taylor en esta función va teniendo un peso cada vez menor. Como estamos a una distancia infinitesimal,
simplemente. Fijaos que además lo que estoy haciendo es el desarrollo, uno diría, quédate con el término, el primer término, los demás los vas despreciando, pero realmente lo que hacemos es un desarrollo en serie de Taylor de todo ello, de P de X menos P de X más diferencial de X. Es decir, que aquí tendríamos que poner todo esto todo esto. Ese es el desarrollo en serie de Taylor de P de X menos P de X más diferencial de X. Claro, naturalmente, entonces, este término, el primer término distinto de cero, esto se anula, va a ser menos, esto es, por diferencial de X, más términos de orden superior, que ya que estamos a una distancia infinitesimal, fuera. Es decir, que lo que tenemos es diferencial de z. Es decir, que tendríamos aquí en X, ya no digo evaluado en X, simplemente. ¿Algún problema? Hago un desarrollo, tengo una función que es la presión, que depende de una variable que es X. Me dicen, tengo P de X menos la presión en un punto muy próximo. Hago un desarrollo en serie de Taylor de todo eso, P de X menos P de X más diferencial de X. Y me quedo con el primer término distinto de cero, que uno diría en este es este distinto de cero, pero claro, no en P de X menos P de X. Por lo tanto, el término lineal es el primer término distinto de cero. Ya veis para qué sirven las series de Taylor. Masivamente en física se utilizan series de Taylor, aproximaciones a funciones, series de Taylor, y en algún momento en alguna asignatura os enseñarán series o ya os han enseñado series de Fourier. ¿Os han dicho algo de series de Fourier? Es decir, cómo puedes examinar con funciones armónicas una función. ¿De acuerdo? Para que os hagáis un poco de idea, eso que suena tan genérico, ha sido comentario, espero, interesante para vosotros, los modelos estos atmosféricos y otros, hay diferentes formas de resolverlos, pero una de ellas es un método espectral. La palabra espectral significa que lo que estás haciendo es aproximar las funciones, cualquier función, la velocidad, la presión, cualquier magnitud física la estás aproximando por una serie de Taylor, y en una serie de Fourier. Y en esa serie de Fourier lo que estás haciendo es truncar una serie de términos, te quedas con un número finito en la serie de Fourier. Es un análisis de una señal, por eso las series de Fourier es muy importante en física. Bueno, pero aquí lo que estamos utilizando es serie de Taylor. Aquí lo que tenemos detrás realmente es menos el gradiente de la presión. Gradiente. Vamos a dejarlo ya ahora. Vamos a ver. Es un vector. Es un vector y se define. Bueno, voy a utilizar P como ejemplo. Gradiente de P. El gradiente de P. Yo pongo aquí, como tengo que escribir a mano, en la pizarra, no puedo distinguir entre negritas y no negrita. Le pongo el signo de vector para que se vea claramente que es un vector, pero en los libros veréis que entonces lo marcan en negrita en muchos libros,
Y eso denota el carácter vectorial del asunto. Entonces, si tenemos en general que depende de, bueno, en principio, del tiempo también, vamos a suponer que es simplemente estacionario. Y z en cartesianas. Lo que tenemos es la derivada de p respecto a x respecto a z. ¿De acuerdo? A este operador, fijaos que el triángulo o del también se le llama nabla, el operador. El operador nabla, o sea, que es algo que opera sobre un campo, operadores. Un ente que opera, hace una operación sobre un campo, en este caso un campo escalar. Tenemos es en cartesianas. Tenemos esto. ¿De acuerdo? Sentido del gradiente. O sea, esto del gradiente de un escalar. Lo que nos va a decir es, por ejemplo, aquí siempre cojo el mismo, en vez de la presión es más fácil o más intuitivo la temperatura en cada punto del espacio, ¿de acuerdo? Podemos medir y tenemos la temperatura en cada punto y que no sea uniforme. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué dirección del espacio el cambio en la temperatura es máximo o mínimo? Uno diría, bueno, imaginaos que toda esa pared está a la misma temperatura, toda esa, digamos, que entonces según me acerco a esa pared, ¿de acuerdo? En esa dirección, la temperatura decrece, según me acerco a esa pared, crece, pero si me muevo en esa dirección, desde un punto, la temperatura es la misma. Para este punto será una diferente, para este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta que me voy a hacer es, ¿en qué dirección del espacio la variación en la temperatura es máximo o mínimo? Solamente me pregunto en la dirección y uno dice, hombre, vaya una tontería. En esa dirección. No, en esa dirección no cambia. Tampoco cambia en esta dirección, cambia en esa dirección. En esa dirección el cambio es máximo. Si uno dice, bueno, ni en esa, ni para ti, ni para mí, sino un poco oblicuo, entonces, si yo recorro 1 metro de distancia, en esta dirección o en esa dirección, ¿en cuál de las dos direcciones el cambio es máximo? Uno dice, si recorres 1 metro, ahí te vas a acercar más a la pared que si recorres 1 metro en esa otra dirección, porque es oblicuo. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido físico me da la dirección del vector gradiente indica la dirección a lo largo de la cual las variaciones mínimas. Tenemos la dirección. El sentido que se escoge es en la dirección creciente, sentido creciente. Es decir, hacia donde crece, en ese caso, tendríamos que el vector gradiente de la temperatura estaría apuntando hacia los radiadores. ¿Entendéis? Probablemente esto es
¿Ya lo habéis visto en matemáticas, lo del gradiente? ¿Sí o no? Ahí he oído un no y un sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora con el profesor Granja. En primero, ¿no? Vale, de acuerdo, muy bien, no pasa nada. No hay ningún problema. Voy a coger. Ya que lo habéis visto, me lo demostráis. Esto es una afirmación. Estoy definiendo el vector gradiente. Antes cogí la presión y dije, matemáticamente el gradiente es eso. ¿Lo habéis visto? He dicho dos cosas. La cuestión es, ¿son la misma o no son la misma? A ver, demostradlo. ¿Qué haríais? Hay dos opciones aquí, uno se lo aprende de memoria. ¿De acuerdo? Vale. De usarlo uno, naturalmente no está demostrándolo continuamente. Dos, hay que entenderlo, conmigo hay que entenderlo. Y si uno no sabe la demostración, es que no lo ha entendido. ¿Qué hay que hacer? Voy a hacerlo en el plano XY. Z me da igual. Vamos, me da igual, quiero decir, para el dibujo. De hecho, lo he hecho en cartesianas. Las expresiones las he puesto en cartesianas. Si uno se da cuenta de cuál es el método que uno sigue para llegar al gradiente, si escoge coordenadas polares en el plano o coordenadas polares cilíndricas, coordenadas polares esféricas en 3 dimensiones, de esa manera uno llega a cómo son las expresiones en ese tipo de coordenadas del operador Nabla. ¿De acuerdo? Que no son, sobre todo las esféricas, y vamos a decir nada agradables. No te las aprendes de memoria. Todos los libros, iba a mirar los libros, si cogéis la bibliografía, en todos los libros de electromagnetismo, de mecánica de fluidos, de dinámica de fluidos, tendréis o bien en la portada, contraportada o en los apéndices las expresiones de los operadores gradiente, divergencia, rotacional, eso más adelante, en los 3 tipos de coordenadas. Los más fáciles son en coordenadas cartesianas y con eso yo más que suficiente. Caso de que quisiese yo en algún momento en otro tipo de coordenadas, os daría yo las expresiones. ¿De acuerdo? Pero en coordenadas cartesianas sí hay que saber. Bueno, tenemos F es una magnitud física, o sea, representa la función F, una magnitud que depende del espacio, en el plano XY. Es decir, que estoy aquí en el punto X y en el punto Y. Y ahora lo que quiero es ver cómo son las variaciones si yo me muevo en cualquier dirección del espacio, me muevo a un punto ahora X más diferencial de X y más diferencial de Y, o sea, si estoy en la posición R y me muevo a R más diferencial de R. Naturalmente, ese diferencial de R puede barrer cualquier dirección del espacio. Entonces, la pregunta es cómo es F en esta otra posición. Es decir, tendremos un cambio. Diferencial total. El diferencial total. ¿Y cómo llegamos al diferencial total de F? En cartesianas uno dice es una función de 2 variables. Tendré que ver, y ahora amplío aquí, si estoy en este punto y me muevo a este punto, pues es como decir me muevo a lo largo del eje X, sin variar Y, me muevo a lo largo del eje Y
sin variar x. Eso en cartesianas. Entonces tendríamos que ver primero el trozo de este camino, cómo cambia f si te mueves a lo largo del eje x, la derivada parcial es dejando constante la otra variable por. Ahora, el siguiente camino. Y esto, si os dais cuenta, aquí estoy multiplicando. Realmente es el producto de dos vectores, ¿no? Este es diferencial de R. Y esto es lo que defines como gradiente de F. Es decir, todavía no, la demostración todavía no está hecha, yo simplemente le he dado un nombre. Ahora uno dice, producto escalar de dos vectores, ¿a qué es igual? Módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, alfa. Fijaos, este es un vector que viene dado como es la función, eso no cambia. Lo que sí cambia, esto cambia, ahora estoy en un punto, y giro, hola, ¿no? El módulo es el mismo, lo que cambia es el ángulo que forma uno de los vectores con el otro. ¿Cuándo esto es máximo? ¿Cuándo es mínimo? ¿Cuándo es máximo? Cuando alfa es 0. ¿Cuándo es mínimo? Cuando alfa es 0. ¿Cuándo es mínimo? Cuando alfa es 180 grados. En un caso coseno de alfa es 1, en el otro caso es coseno de alfa es menos 1. O sea, es máximo cuando este vector y este vector tienen la misma dirección y el mismo sentido. Precisamente la definición que hemos dado acerca del gradiente de un escalar. Esa es la demostración. ¿De acuerdo? ¿Os lo hicieron así o no? ¿Os demostraron eso? O sea, cuando os hablaban del gradiente en primero en matemáticas, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero aquí me interesa precisamente el significado físico. F podría ser cualquier escalar. Como veis, y voy a dar un pequeño empujoncito mental. El operador, hacer el gradiente de un escalar, eleva en 1 la complejidad sobre qué está operando, ¿no? Tengo un escalar que es más complejo que un escalar, varios escalares, un vector. No solo está limitado el gradiente a el gradiente de un escalar, sino tendremos, y veremos en algún momento, el gradiente de un vector. Entonces, si uno tiene claro que decir lo que estás es subiendo un escalón hacia arriba, entonces, ¿qué pensáis que os va a dar el gradiente de un vector? Una matriz. Y veremos el gradiente de la velocidad. La velocidad va a ser muy sencillo, es simplemente pensar que estás haciendo el gradiente sobre cada una de las componentes escalares. O sea, aquí habría que poner los dos flechitas. Y por supuesto esto va hasta el infinito, si uno está en matemáticas o pensando en algún... Si tienes la matriz, puedes hacer el tensor de orden 2 o de rango 2, le haces y estás subiendo. Ya dejando caer un poco, habrá operaciones que bajen escalones. Y esa va a ser la divergencia. La divergencia veremos como de un vector te va a dar un escalar. Lo mismo, estás bajando un escalón. La divergencia de una matriz, de un tensor de rango 2, lo que te da es un vector. Y eso también lo utilizaremos, pero más adelante. O sea que, digamos, la complejidad en la mecánica de fluidos viene dada cómo expresas cómo expresas las leyes físicas en forma matemática. No te queda más remedio que utilizar ese tipo de herramientas. Eso es lo que hace bastante escabroso el asunto. Bien.
Genial. Volvemos a donde estábamos. Teníamos que... Realmente, ¿esto qué es? Esta es la componente X del gradiente de P. Claro, pero como hemos visto por simetría que P solo depende de X, no de Y ni de Z, esto es 0 y 0. Bueno, eso porque dije en el problema, olvidémonos de la gravedad. Si tenemos la gravedad en la dirección del eje Y, claro, uno puede aplicar, y ya uno estaría con esto en condiciones de decir, claro, esto no puede ser porque tienes que sostener el fluido de alguna manera. Bueno, es tan sencillo como decir que esta componente del gradiente de presión a lo largo del eje Y tiene que ser igual, proporcional a ¿qué? Al peso del fluido que estás considerando. Que sí, ahora estoy dando el paso de decir, oye Miguel, este problema en algún momento dijiste en las condiciones iniciales, olvidémonos de la gravedad, aunque dije así muy rápidamente, no pasa nada si ponemos el canal con una orientación que la gravedad es perpendicular al canal, ¿lo recordáis? Y dije, el resultado no va a cambiar, no cambia el resultado, no aproximadamente, no cambia el resultado con esa orientación. Entonces, ahora hay que pensar de decir, realmente, entonces, si estás añadiendo la gravedad a lo largo del eje Y sentido negativo, naturalmente estás aplicando también suma de fuerzas, ¿no? Igual a la masa por la aceleración es 0. Estábamos viendo cómo lo estamos haciendo a lo largo del eje X, pero claro, a lo largo del eje Y tendríamos el peso. La componente de la fuerza neta a lo largo del eje Y también tiene que ser 0. Si tienes el peso, algo tendrás que tener en la misma dirección y sentido contrario. Es decir, que en ese caso la presión variaría con Y, de tal manera que el gradiente, la derivada parcial de P con respecto a Y, sería proporcional al peso del fluido. Es lo que lo sostiene. Digamos que sería el término hidrostático en este problema. Ahora olvidado, así, que caiga la palabra hidrostático por ahí. Vale. O sea que en general podríamos haber puesto aquí, si hubiese sido en 3 dimensiones, esto nos lleva a que realmente tendríamos un menos gradiente de P por diferencial. Esto, si lo hubiésemos hecho en 3 dimensiones, ya veréis cómo dentro de poco lo haré en general para 3 dimensiones, un cubo en 3 dimensiones y diré la presión es como, me da igual como sea y llegaremos a esta. Aquí ya lo introduzco, digo, ya veréis cómo nos va a salir una cosa de esas. Y no resulta extraño, ya que en este problema nos está saliendo por lo menos una de las componentes. Pero teníamos, naturalmente, que considerar 2 fuerzas más, ¿no? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Bien? ¿Se sigue o no? De acuerdo. Porque este término es, o sea, lo que acabo de escribir, esto de menos el gradiente de P, esto nos va a aparecer en ecuación de Navier-Stokes o ecuación de Euler, dependiendo de si tenemos viscosidad o no tenemos viscosidad. Fundamental. Masa por aceleración, igual a la suma de las fuerzas por unidad de volumen. Esta va a ser, en la ecuación de Navier-Stokes, va a ser la segunda ley de Newton, aplicada a un elemento de fluido por unidad de volumen. Si yo tenía menos gradiente de P por diferencial de V dividido por el volumen, tengo entonces, esa será la fuerza debida a la presión, a las variaciones de la presión en el fluido por unidad de volumen.
Muy bien, muy importante. En nuestro problema teníamos entonces otro cacharro aquí. Ahora me voy a fijar en lo que ocurre aquí y aquí. Este era el punto X, punto Y. El juego es ahora otra vez parecido. Vamos a ver en el punto X. Perdón, a la altura de. Bueno, tendremos en la cara Y. Esta cara. ¿Qué sabíamos acerca de la viscosidad? Cuando cogíamos únicamente teníamos esto y las variaciones, ¿de acuerdo? Por la definición precisamente de fluido y fluido newtoniano. O sea que tenemos ahí la viscosidad. Genial, tendremos que multiplicar por el área. Es decir, que tendremos en la cara Y, tendremos mu ¿cuánto vale? Diferencial de X, diferencial de Z. Diferencial de área. Esto ¿de acuerdo? Ahora más diferencial de Y, esto tendremos sí, una cosa, esto en signo. Vamos a ver qué tal con el signo. O sea, esto que he escrito aquí. Fijaos que esa es la fuerza que ejerce el rozamiento en la dirección del eje X. ¿El signo es correcto? Esto sería aquí Y más diferencial de Y, y esto en Y. Esta expresión que tenía era la fuerza que estamos haciendo por encima sobre el elemento de fluido, positivo, si esto es positivo. Pero claro, aquí lo que estamos es qué fuerza ejerce el fluido que tengo por aquí abajo sobre esto. Claro, si uno piensa que aquí tiene fluido por abajo, ¿cuál es la fuerza que ejerce este fluido sobre este? Tendríamos la misma expresión. Tercera ley de Newton, si este ejerce una fuerza sobre este de esta manera, este ejerce una fuerza sobre este, misma dirección, sentido contrario. Menos. Yo apostaría que aquí quizás no... ¿Cuántos lo habéis pillado? ¿Por qué, o sea, cuántos habéis pillado por qué he cambiado el signo? ¿Por qué no me habéis corregido? Una oportunidad de oro para el cuaderno, que fue adrede, por cierto. Pero en el anterior no dijimos que había que poner el signo positivo. No, ahora estamos con el rozamiento. Por el mismo razonamiento, podríamos, o sea, con el anterior ejercicio, con cada signo menos, luego nos va a dar negativo.
arriba la derivada. En el otro estaba fijándome, la fuerza que ejerzo por aquí a la izquierda es... En el que tomamos un elemento... ¿Perdón? ¿En qué ejercicio? El elemento tenía diferencial de... Ah, finitas. Lo que teníamos, claro, pero en ese... Vale, muy bien la pregunta. Lo que tenía en ese caso, por favor. Teníamos una cosa como esta, sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo simplemente me preocupaba en ese, qué ocurría en esta cara. ¿Por qué me preocupaba solo en esa cara? Por la simetría, yo sabía que lo que ocurre aquí tiene que ser lo mismo que ocurre aquí. Pero claro, aquí ya no es, ya la posición, tú no puedes aplicar la simetría a este elemento, porque esta cara y esta cara no se encuentran a la misma distancia del eje X. ¿Bien? Más preguntas. Pero la simetría lo que te decía es que al ser igual la fuerza de arriba y la de abajo, hacías dos veces la de arriba. Claro, simplemente. Pero ¿y por qué no lo ponías negativo también? No, porque aquí en esta cara estoy... Eso es lo que estamos ahora otra vez. El dibujo, otra vez. Definición. Sencilla en el sentido de cómo estábamos de fluido. Viscosidad. Entonces decía, yo tengo un fluido que se mueve de forma laminar a lo largo del eje X. Y las variaciones son únicamente a lo largo del eje Y, de tal manera que uno podría dibujar, si queréis, de una manera así esquemática, los vectores velocidad. Esto sería Y esto sería X. Y ahora la pregunta, lo que decíamos es, ¿qué ocurre la diferencia entre un sólido elástico y en un fluido? Que si tú aplicas aquí una fuerza con la mano, así entre comillas, ¿de acuerdo?, sobre esta cara superior del fluido, entonces pones al fluido en movimiento. ¿Cómo lo pones en movimiento? Se produce un ritmo en la deformación, en el cambio en la deformación. ¿Cómo era la deformación? Tenía dada el ritmo de deformación es decir, que la tabla superior cada vez se va haciendo esto, se va deformando cada vez más. Los que van arriba van más rápido que los que van abajo y al final tienes mayor deformación por unidad de tiempo. ¿Bien en eso? Vale. Esta era la fuerza que ejercíamos aquí arriba. Por unidad de área, vamos a llamarlo tau, por unidad de área. Y esta es la fuerza que ejerzo yo sobre el elemento de fluido. Pero ahora pensemos un momento que ¿quién está ejerciendo esta fuerza? Más fluido que tengo yo aquí arriba. O sea, porque yo dije, pongo la mano y empujo, ¿no? Pero ahora uno dice, hombre, eso de la mano, ¿no? ¿Qué será? Pues que por encima también tienes fluido. Entonces, la fuerza que ejerce este fluido por aquí arriba sobre esta es un vector con esta dirección y este sentido, positivo si esto es positivo, multiplicado por mol. ¿De acuerdo? Claro, entonces uno se pregunta, bien, o sea que la fuerza que ejerce esto sobre esto es esta. Entonces, ¿cómo será la fuerza que ejerce esto sobre esto? ¿No? ¿No es la tercera ley de Newton? Ya veis, es todo Newton. Bueno, pero claro, estábamos ahora escoger y decir, bueno, realmente estabas aquí a la altura I y aquí en I más diferencial de I. Entonces, me voy a fijar cómo es la fuerza a la altura I. No en I más diferencial de I, sino a la altura I.
¿Qué fuerza? La que tengo el fluido por aquí abajo sobre la que tengo aquí arriba. Si esta expresión lo que me está dando es la fuerza que ejerce esto sobre esto, la fuerza que ejerce esto sobre esto es la misma con signo cambiado. Es decir, que en la cara en esta cara, a la altura ahí, lo que tendremos es que la fuerza, un segundo, y hacemos la pausa, la fuerza en la cara ahí, la fuerza que ejerce el fluido que tengo por aquí abajo sobre este elemento de fluido es menos, mu, por el área. Bien. ¿Por qué en el caso asimétrico no era así? Hombre, tú me dirías que lo que ocurre aquí es lo mismo que ocurre aquí. Yo te diría, lo que ocurre aquí es lo mismo que ocurre en menos sí, eso sí. Claro, pero no tendría que ser la tercera medida de Newton, ¿no? Porque como es simétrico. No, ahí no, digo en el caso de la simetría. Claro, lo que hacía entonces cuando tenía simetría, voy a ponerlo aquí, es, ¿qué ocurre en esta cara? Lo mismo que en la otra, pero ¿qué ocurre en esta cara? ¿Cuál es la fuerza que ejerce este fluido sobre este? Está por arriba, por encima, sobre lo que tienes por debajo, por el área que teníamos ahí que llamaba A, o lo que fuese. Y ahora digo, claro, sí, es la fuerza que tengo aquí que ejerce esto sobre esto es esta, por simetría tengo que tener la misma fuerza, el mismo vector fuerza en el otro lado. Dos veces. No, ahí no lo aplicaba, ahí aplicaba la simetría. ¿Y no se tiene que cumplir la tercera medida de Newton, entonces? Sí, claro, por supuesto, siempre. Pero no se cumpliría. Sí, sí se cumple. Eso después de la, si queréis hago otra vez el dibujo. Ahora es la pausa, que si no el delegado me llama la atención. Son y 56. Pensadlo ahora en la pausa, si queréis, dadle vueltas. Que ni me ha dado tiempo, no me han dado tiempo ni a abrir un poco la ventana. Bueno. Lo primero, muchas gracias por vuestras preguntas. No he descansado yo, y los que me han preguntado, muchas gracias, porque es la manera en la que yo puedo, quizás un poco me dais herramientas para entender cómo ha llegado mi explicación o cómo no ha llegado. Normalmente pues hay problemas en eso. Entonces, sin esas preguntas yo estoy perdido. Muchas gracias, de verdad, o sea, y os animo a eso y que me machaquéis más. Tenéis ahí el foro, el correo electrónico, todo lo que queráis, por favor, hasta que saque bandera blanca. Eso es muy buena señal. Muchas gracias. Entonces, otro segundo intento. ¿Vale? Segundo intento por mi parte. ¿A qué se refiere? ¿Cómo son las fuerzas? ¿De acuerdo? Vale, vamos allá. Más grande, es infinitesimal, lo hago para que...
sea que tengo que ver qué es lo que ocurre. Me parece que no sé si ponía 3 y 4, 3 arriba y 4 abajo. 3 arriba y 4 en las caras. Bueno, la cara 4 se encuentra a la altura ahí. Y la cara 3 en I más diferencial. Exacto. Bien, vamos a irnos a la cara 3. O sea, ahora el segundo intento voy primero a la cara 3. ¿De acuerdo? Y lo que hago para saber cómo es esa fuerza debida a la viscosidad es recordar el concepto de fluido. En ese concepto de fluido lo que veíamos es que si yo tenía una cosa parecida a esta, a lo largo del eje Y, eje X, un fluido que es laminar, que se mueve a lo largo del eje X, de manera laminar, y yo ejerzo una fuerza por aquí encima, sobre la tabla que tengo aquí, una fuerza F, esta fuerza lo que produce vamos a borrar casi mejor aquí. Es un perfil de velocidades de esta manera. Es decir, hay un ritmo de deformación que viene dado por proporcional, mu. Y ahora veamos que esto, que escribíamos como concepto de fluido, el ritmo proporcional al ritmo de deformación, lo que me está dando la fuerza es un vector. Sabemos que es tangente, por eso lo he puesto a lo largo del eje X, horizontal. ¿Qué ocurre? Si la fuerza F de lo que tengo aquí arriba que ejerce sobre lo que tengo aquí abajo es positiva, esto es positivo. Y a la inversa, si este perfil es de esta manera, esto positivo, yo sé que la fuerza que tengo, que se está ejerciendo por ahí arriba, es en el sentido positivo del eje X. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Eso? Entonces apliquémoslo a la cara 3, en azul. En la cara 3, entonces diré, realmente lo que tengo es justo esto que acabo de decir. Tendré mu, la derivada de u con respecto a i, donde en la cara 3, en i más diferencial de i. Evaluado en i más diferencial de i, en la cara, en esa posición. Lo que tengo por aquí arriba está ejerciendo una fuerza sobre lo que tengo aquí abajo, que es mu por la derivada de u con respecto a i, evaluado donde tengo esa cara, que es i más diferencial de i. ¿Qué es? Que esto es positivo, la fuerza será con sentido positivo del eje X. ¿Qué es negativo? Será negativa. ¿Lo sé? No lo sé, porque precisamente lo que quiero hallar es la velocidad. A pesar de que nosotros en la cabeza tengamos naturalmente el resultado anterior, o sea que vamos a llegar al mismo resultado, eso ya lo he dicho. Pero ahora es borra de la cabeza, borra la intuición. Es muy difícil a veces, porque si metes la intuición, ahora dices, pero es que va a actuar y le metes el signo menos, ya lo estás haciendo mal, tú no sabes nada, solo sabes, quiero decir, no sabes nada, sabes las leyes de Newton y sabes cómo se comporta un fluido. La cara 3 está bien. Bien, ahora viene el problema de la cara 4, que ahí fue quizás mi desliz, decir, voy a hacerlo a la altura I. Ahora lo que estoy haciendo con este intento es, ¿qué está ocurriendo por arriba? Y ahora voy a ver qué es lo que ocurre por abajo. Muy bien, por abajo, ¿qué ocurre? Si yo aplico esta expresión, lo que sé es que este elemento de fluido, el mío, está ejerciendo sobre el que tengo aquí abajo, para I menores, una fuerza que será de este estilo.
este sobre este, este sobre este. De la misma manera, este sobre este, esto. Este sobre este, esto. Pero claro, yo lo que quiero es saber la fuerza que ejerce este sobre este, no este sobre este. Tercera ley de Newton. Si a mí me dicen que este sobre este es esto, este sobre este, un signo menos como un pimiento. Como no tengo sitio para escribirlo, ahora voy a poner esto cara 3, cara 4. Bien, antes de que pase a una, porque ya el dibujo no lo tendré ahí a la vista. ¿Se ha entendido cómo ahora estoy aplicando esto y la tercera ley de Newton? ¿Perdón? Que tiene que estar evaluado en otra altura. Ahí. Y lo que vas a ver es cómo cambio ahí y pongo altura y, efectivamente, muy bien. Es ahí lo que vais a ver. ¿Vale? Ahora sí, mejor. Bueno, pues vamos a... Entonces, resumen. En la cara 3, por encima, lo que tengo es mu evaluado en I más diferencial de Y, dispuesto así, evaluado ahí, por el área, diferencial de X, diferencial de Z. En cara 4, en I, tendré tercera ley de Newton. Bueno, ahora lo pondré ahí con otro color. Bueno. Evaluado en I, lo que dijo ahí nuestro compañero, diferencial de X, diferencial de Z, porque es el mismo área, por arriba que por abajo. Sobre. Lo pongo en mayúsculas porque es una de las cosas que uno quizás no se da cuenta cuando se fija en las, y que es fundamental, en las leyes de Newton. Tú tienes un cuerpo problema. Las fuerzas, la suma de las fuerzas que se están ejerciendo sobre tu cuerpo, no las que ejerce tu cuerpo sobre otro, sino los otros sobre tu cuerpo, va a ser proporcional a la aceleración. O te va a dar el cambio en la cantidad de movimiento de ese cuerpo. Y las fuerzas no son iguales, ¿no? Ahora viene neto, ahora viene la cosa a decir, por supuesto, habrá que sumar. ¿No? Porque tienes dos, o sea, ahora ya tengo las dos, debidas a la viscosidad, al rozamiento, pues sumemos. Tres más 4. Y tendremos ¿Y qué creéis que voy a hacer aquí? Desarrollo en serie de Taylor. Y ahora nos dice, este término. Tendremos, bueno, y podría sacar el mu, por supuesto, el mu, si queréis lo saco. Fuera también, no pasa nada. Vamos a poner aquí esto, así bonito, mejor, más bonito. Es decir, que tendríamos aquí
la derivada de u con respecto a i, evaluado en el punto i, es donde me estoy apoyando, más término de orden 0, ahora, la derivada de eso evaluado en i, por i más diferencial de i menos i, más un medio términos superiores, ¿de acuerdo? Ya no pongo el cuadrático, menos todo esto, menos la derivada de u con respecto a i evaluado en i. Esto es todo esto menos esto. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto que lo pongo así para que quede? Aquí la función es como poner f. Bueno, f es derivada de u con respecto a i. ¿Qué le vamos a hacer? Término lineal, la derivada de eso. Claro, la derivada de la derivada. Es decir, que tendremos aquí la derivada segunda. Fijaos que este término y este término son iguales, con signo cambiado, se anulan. Es decir, que el primer término distinto de 0 en el desarrollo va a ser, vamos a poner aquí, la derivada segunda de u con respecto a i dos veces, evaluado en i, por diferencial. ¿Perdón? ¿Cómo lo he hecho? Otra vez. Estoy aquí en este término. Imagínate que esto lo llamo f. ¿De acuerdo? F de i. Y ahora digo, término lineal, lo que vale en i, f de i. Pero claro, esto es la derivada de u con respecto a i evaluado en i. Más primer término, el término lineal, el de orden 0. La derivada con respecto a i de f, evaluado ¿dónde? En i. ¿Pero f qué es? F es la derivada de u con respecto a i. Por eso he puesto esto por donde lo estás evaluando en i más diferencial de i menos en el punto en el cual estás haciendo el desarrollo en i más diferencial de i menos i. Término cuadrático, un medio de la derivada, o sea que si queréis, la derivada segunda con respecto a i dos veces, ¿de qué? De la derivada de u con respecto a i, evaluado en, lo estoy poniendo para que a lo mejor se dé cuenta, no por completo, o sea, no lo voy a necesitar. Esto en i, por i más diferencial de i menos i cuadrático, más términos de orden superior. Claro, la derivada segunda de la derivada es la derivada tercera. En este caso es la derivada de la derivada segunda, claro. ¿Mejor así? ¿Y por qué, perdón? Uno diría, pero estoy haciendo el desarrollo de todo esto. Tienes este término, pero claro, lo estás restando menos este término. Ese no necesitas hacer el desarrollo en serie de Taylor, es el valor en el punto i. Claro, si tú coges todo esto y le restas, viste que no me quedaba sitio y puse aquí el menos todo esto, este término menos este término, 0. Realmente es el desarrollo en serie de Taylor de todo ello, de los dos. Te coges el primer término no nulo, el primer término no nulo era este. Al ser un elemento infinitesimal, los demás términos decrecen más rápidamente a 0, bla, bla, todas las cosas de matemáticas, eso, bla. De tal manera que entonces lo que tenemos, conclusión, esto. Es decir, neto, tres más 4 tendría, que hemos dicho, la derivada segunda. Mu, que no se me olvide el mu, de u con respecto a i dos veces, ya se ha evaluado en i,
Diferencial de y, que no se me olvide, diferencial de x, diferencial de z. ¿Visteis que esto es lo que he hecho antes? Tenía mu a la izquierda, tenía lo otro. Claro, y esto no es nada más que mu, la derivada segunda de u, con respecto a y dos veces, por la derivada, por el volumen del elemento de flujo. Y ahora depende de cómo es la derivada, ahora es donde viene el asunto. ¿Y cómo está actuando? Ahora sí, ahora uno se puede preguntar, pues depende del signo neto, 3 más 4, de cómo sea la derivada segunda. No la derivada primera, sino la derivada segunda. Que ya no es tan inmediato como ver la derivada primera, ahora tienes que ver los cambios de los cambios. Pero total, ahora es donde pongo total, presión más viscosidad, teníamos menos la derivada de P con respecto a X, diferencial de U, más presión, mu, derivada segunda de U, con respecto a I, dos veces, diferencial de V. Esta es suma de las fuerzas ejercidas sobre el elemento infinitesimal, de fluido. Componente, que no se me olvide, la componente a lo largo del eje X. Las componentes a lo largo del eje Y y eje Z son nulas estrictamente en este problema. En este problema solo me tengo que ocupar de una de las componentes porque las otras, la simetría del problema te dice que son 0. ¡Qué bien! Que digo que lo que he puesto aquí es un escalar. Esta es la suma de las fuerzas ejercidas sobre el elemento infinitesimal del fluido, espero que se haya visto. Si no, se me vuelve a preguntar. Pero claro, si es un escalar no puedo decir fuerzas son vectores. Es la componente de la suma de las fuerzas, la componente X. Claro, y ahí es donde, ¿por qué estoy utilizando esto? Porque pensando, ¿no? Dije, cuanto antes intente irles dejando caer la ecuación, ¿cómo va a ser la ecuación de Navier-Stokes? Tanto mejor. Es decir, no es que me pare aquí y decir la ecuación de Navier, sino, anda, mira, en un problema tan sencillo que hemos necesitado la definición de fluido, y hemos necesitado las leyes de Newton, y la simetría del problema, es decir, las condiciones del problema, porque aquí falta, claro, igual a la masa por la aceleración. Y en este problema la aceleración es 0. Ahora, segunda ley de Newton, la masa tendríamos ρ, diferencial de U, el volumen, diferencial de V, por la aceleración componente X. Voy a poner a X. Una cosa, porque has dicho, tipo, en las caras, la de adelante y la de atrás, en el eje Z, ¿por qué no hay...? Sí, claro, la componente... en el eje Z, perdón. Sí, tipo... Porque, bueno, ahí sí que estoy utilizando la simetría. Digamos, que tienes perpendicular al plano XY que hemos hecho. Ahí no hay cambios. Vas a tener exactamente lo mismo. Hay cambios, la velocidad depende solo de Y, no depende de... U. Claro, si uno dice, y ahora viene el asunto, claro, y si U dependiese de Y y de Z, entonces la cosa cambia. Pero claro, que no depende de Z es por las condiciones del problema. ¿Perdón? No, U sí depende de I, hombre. U depende de I.
y más P depende solo de X. Sí, más alto para tus compañeros, no solo para... Las que hemos explicado, las de la presión y la de viscosidad, solo tienen componente en X, es lo que estamos hablando. Exactamente. Vale. Eso es lo que... Pero solo tienen... Porque a mí me están diciendo en el enunciado cómo es bastante, muchísimo de cómo se está moviendo el fluido. Es estacionario, es laminar, etcétera, etcétera. Me olvido de la gravedad. No tiene componente en X, pero la que acabamos de calcular... No, la presión. No, sí. La velocidad tiene componente X que depende solo de Y. Ah, Claro. Sí, no, está muy bien que vayáis pensando en... Fijaos, y creo que lo puse al principio de la clase. Dije, ¿cómo será el problema en general? En general lo que vamos a tener es una velocidad que depende de X en cartesianas, y de T. Y una presión que depende de T. De 4 y de 4. Y esto son tres, U que depende de X, Y, Z, T, V que depende de X, Y, Z, T, W que depende de X, Y, Z, T. Es decir, que si lo queréis ver de esta manera, lo que tengo es, en general, 4. Todavía tengo más, porque ρ lo he considerado uniforme. O sea, que el problema se complica, digamos, desde nuestro punto de vista, para el fluido uniforme, tendríamos que determinar cómo es la presión y cómo es la componente X, la componente Y, la componente Z. Y cada cosa de esas, cada escalar de esos, depende de X, Y, Z y T. En mi problema en el enunciado, lo que hemos logrado es que todo esto que es, fijaos cómo dependen, solamente teníamos en nuestro problema, tenemos que P solo dependía de X, porque me olvidaba de la gravedad, y que U solo dependía de Y. Yo diría que es una simplificación bastante grande, ¿no?, en el problema, pero esto y el tiempo, fijaos, el tiempo me lo he trincado desde el principio porque es estacionario. O sea que ya hemos pasado de 4 dimensiones a 3 dimensiones. Luego hemos empezado a ver cómo es la velocidad, si es laminar, ni V ni W. O sea que hemos ido plaf, 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 plaf. Plaf, plaf. Bueno, ya me quedaba, ¿cómo es la velocidad? Dependiendo de X y Z. Por la simetría, plaf, plaf. Si eso es así, entonces teníamos esto. O sea que hemos ido, según íbamos viendo ahora en el enunciado, tachando y diciendo, pues solamente me enfrento a estas dos cosas. Y una más, esto no es una incógnita. En el problema nos están diciendo cómo caía la presión a lo largo del eje X, a lo largo del canal. Sí. Una cosa, ¿por qué habías dicho que Todavía no hemos resuelto la ecuación, la velocidad solo dependía de Y? Es que no me Por la simetría del problema. Nos ha dicho, tengo un canal infinitamente que lo oriento de esta manera, eje Z. Es decir, que las paredes eje Z son infinitamente grandes. Entonces me da igual estar en este punto, que en este punto, que en este punto, en este punto. Todos los puntos a lo largo del eje Z son el mismo, son similares, equivalentes, mejor, no similares, equivalentes. Todos los puntos a lo largo del eje Z. Yo no sé dónde me encuentro realmente a lo largo del eje Z. ¿Estoy aquí o estoy 1 kilómetro más allá? No lo puedo distinguir. Eso es la simetría. No puedo distinguir dónde me encuentro a lo largo del eje Z. la velocidad va a depender de Z cuando sea... No, bueno. No, digo, si fuera algo cerrado, sí. Claro, y ahora viene el problema. Oye, ¿y esto que estamos haciendo para un canal infinito? Creo que lo dije el otro día. Eso es muy difícil de imaginar, un canal infinito, ¿no? No es real. Entonces, ¿no sirve para nada lo que estamos haciendo? Sí, sirve. Sirve siempre y cuando el fondo del canal estemos muy lejos de los bordes del canal. Muy lejos de los bordes de los planos, de las paredes del canal. Si estamos
¿Qué es eso de suficientemente? Claro, eso de suficientemente cerca, suficientemente lejos, es más difícil de lo que uno se puede imaginar. Porque eso es lo que se llama la entrada. En una tubería quizás lo veamos mejor de sección. Es decir, ¿cuáles son los efectos de borde? ¿Hasta qué punto se notan los efectos del borde en el interior de un canal o en el interior de una tubería? Y ese es un problema más complejo. Bueno, que un poco podremos a lo mejor darle un cierto... Bien, estoy contento porque veo que... pero no hemos resuelto la ecuación. Había puesto la suma de fuerzas, componente X, masa por aceleración. Pero ahora viene el problema de decir, ¿y cómo es la aceleración del elemento de fluido? 0. Me lo está diciendo el enunciado. Estamos en la situación estacionaria, por lo tanto todos se tienen que estar moviendo, todos a la misma altura del eje Y, con la misma velocidad. Si no, se estaría bien comprimiendo, ρ, la densidad es constante. Es decir, que me están diciendo no solo, fijaos al enunciado, que P depende de X, que U depende de Y, sino además que A es igual a 0. Todo esto me está diciendo el enunciado. Y ahora tenemos la ecuación igual a 0. Es decir, teníamos menos la derivada de P con respecto a X, más mu, la derivada segunda de U con respecto a Y 2 veces. Diferencial de V, eso ya lo estoy sacando factor común. Sí. ¿Faltaba algo? ¿Perdón? Sí, bueno, pero el volumen lo tengo en todos los lados. ¿Qué más me da? Sí, por ahí. ¿Perdón? ¿En? Vuestro delegado es muy práctico. No, es razonar. Y yo me ocuparé, espero, de modificar los problemas para que no te quede más remedio que razonarlo. Y si no hay razonamiento, o bien el razonamiento está incorrecto, la valoración de la pregunta es 0. ¿Perdón? No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso, salvo que lo pregunte. O sea, que es contestar exactamente, es decir, ¿qué voy a aplicar? Bueno, necesito la segunda ley de Newton. Ah, qué casualidad, te has aprendido de memoria la de Navier-Stokes, pero yo te he hecho una perrería, y entonces los términos que te has aprendido tú de memoria de la ecuación de Navier-Stokes, que en cierto problema eran 0, ahora no son 0. Y entonces tienes un pequeño problema si no lo has entendido. ¿De acuerdo? Es decir, cada paso, para que quede absolutamente claro, los criterios son estrictos si son necesarios de aplicar. Es decir, que el que no escribe, digamos, para que quede claro al delegado y al resto, si no se pone nada, incluida la anotación, me estáis dando poder, si hay cualquier problema, en aplicar los criterios a rajatabla. Está eso absolutamente... Eso no es necesario en el 99,99% de los... Ya no digo el 100% porque eso no sería decir la verdad, pero si es necesario, los criterios que aplico yo y cualquier tribunal son los míos, para que quede claro en este momento, porque con los de aeroespacial tengo que tener es decir, cualquier problema que jamás he tenido. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No es una invitación a que lo hagáis, no tengo ningún interés, pero evidentemente en algún momento pasará. En ese momento que quede claro, no son los criterios que a vosotros os gustan, eso por si os han contado alguna milonga, sino son los criterios de la asignatura, que están en el examen y la guía docente. Cualquier otra persona que no está de acuerdo es decir, oye, que en esa pregunta yo estaba en tribunales, y he corregido también la nota de compañeros míos. Cuidado, que eso ya es más difícil, A una persona que tienes ahí al lado, decirle, oye, pues,
Oye, ¿no será que te has... O sea, que si soy estricto con vosotros, o creéis que soy estricto, también lo he sido con otras personas, de lo cual es más difícil todavía. Eso para que os quede un poco la idea en la mente de cómo funciona mi mente. ¿Vale? Para el asunto. Los criterios serán que no razonas, es decir, ahora lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Newton, los términos, y explicas, ¿por qué este término es cero? Porque no es cero. ¿O por qué incluyo este término? La notación, que esté razonablemente clara. Es decir, ahí ves claramente, si ves un examen de ciertas personas, te invita a darles más puntuación, porque hacen un esfuerzo de claridad tan grande que aunque está mal, y ves el tipo de razonamiento que hacen, son tipo de errores, pues por ejemplo lo que me habéis preguntado ahora, ¿no? Es decir, anda, ahí eso no lo han entendido, pero intentan explicarlo a su manera, lo que tienen ellos en la cabeza. Eso para mí cuenta mucho. Ya os dije el primer día que no os cuenta a la hora de la nota lo que ya estaría tomando, aunque ya me estoy empezando a fijar. Sino el tipo de... no las contestaciones que me dais a lo que pueda preguntar yo durante las clases. Esa es la evaluación continua. Sino las preguntas que me hacéis. Eso es lo que... Yo lo decía más por si cuando va llegando al final del primer tema, podríamos hacer algún... No, respuesta no. No está en la guía docente. ¿No vas a hacer problemas? Bueno, te estoy haciendo aquí un problema. No te preocupes que te pondré más. ¿De acuerdo? No te preocupes. Pero, si alguien piensa que voy a dar 10 problemas, una lista en unos apuntes, para aprenderse de memoria esos problemas, que son entre los cuales voy a sacar preguntas del examen, respuesta está muy equivocado conmigo. Eso lo podréis tener en otras asignaturas, lo cual no me parece mal. Cada uno hace la asignatura como le da la gana. Yo lo que quiero saber es si lo habéis entendido. Y para saber si lo habéis entendido no voy a decir, entre estos 10 problemas voy a preguntaros uno de ellos. Vosotros no sabréis exactamente lo que os voy a preguntar. Quizás, aquellos que venís quizás sí, más, pero los que no vengan tienen un hándicap bastante grande. Vale. Es lo que viene en la guía docente. Perdona, que no me acuerdo de tu nombre. Exactamente, es decir, que a mí se me puede pillar por la guía docente, pero yo no me puedo salir de ahí. Todavía nos queda, con lo del ordenador no os preocupéis, por encima de 7 tendré que hacer cosas, será por sorpresa. Qué casualidad que en esas preguntas que haga también vais a tener que demostrar no solo qué bien tocáis el piano, sino sobre todo qué es lo que escribís con el piano. Y ahí viene la física. Bueno, ánimo, que no es ganas, o sea, no es... Me tengo que poner, esto lo he dicho en serio, para no tener problemas, porque si no, si soy un colega, no somos colegas. A ver si queda claro, no somos... Luego, cuando me aprobáis la asignatura y nos encontremos haciendo deporte, entonces seremos colegas. En ese momento, no antes. ¿Vale? Muy bien. Lo que he dicho es totalmente cierto, ¿eh? O sea, que en ese momento cambia la relación para bien, desde mi punto de vista. Teníamos esto, 10,45 y 24%, creo que tengo... datos, me están diciendo como datos, me están diciendo cómo es... Realmente me están diciendo cómo es todo esto, ¿de acuerdo? Parece que voy a tener que pegarle a la grabación un buen corte hoy. Caída de presión a lo largo... Bueno. Pero ya os digo, si, sobre todo por lo que estoy viendo hoy, si seguís así, sobre todo algunos, a lo mejor no lo sabréis, pero a lo mejor no, ya estáis aprobados antes de llegar al examen. Eso es lo que quiero decir con la evaluación continua. Yo me puedo equivocar en el examen, hacia arriba todo lo que crea que debo equivocarme, no de una manera
sino apoyado en lo que estoy observando. El año pasado tenía una persona ahí, creo que os dije el primer día, que ya sabía que probablemente, vamos, que estaba aprobada seguro, que tenía notable seguro, que iba a tener sobresaliente, según me iba acercando a diciembre también, y mi duda iba a ser, ¿el día del examen me va a demostrar lo que yo creo que estoy viendo día a día acerca de cómo es? No me equivoqué con esa persona. ¿Estás viendo? ¿Hizo el examen perfecto? Respuesta, no. No lo hizo perfecto. Pero se explicaba lo mismo que hacía en las clases. El tipo de lo que hacía era como en las clases. Por lo tanto, ¿para qué? 10,0 y se acabó. ¿Era un 10? No, porque realmente no sabía todo. Sí, para mis criterios. ¿De acuerdo? O sea que más interesados en aprender y entonces más cerca estaréis de la prueba. Vale. Datos. Esto es un dato. ¿Y qué teníamos más? Así las condiciones. Las condiciones de control. Es decir, como es en U, teníamos de medios, ¿no? Más de medios, menos de medios, si pongo así. Bueno, vamos a intentar, o sea que aquí lo que tendré será quizás lo veamos más claro así. Paso un término a la derecha o a la izquierda y teníamos mu dividiendo, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí 1 dividido por mu por la derivada de p con respecto a x, ¿no? No se me olvidaba, ¿no? El mu, sí. Toma. Las condiciones de contorno, no he entendido por qué has puesto lo de U de medio. O sea, Bueno, porque aquí, quiero decir, porque estaba ya pensando aquí que estaba en i, ponía aquí x y esto era de medios y esto era menos de medios, pero me da igual si pongo, por ejemplo, ahora ya me da igual, no necesito tenerlo, por ejemplo, puedo decir dónde se encuentra esta pared y dónde se encuentra esta, si queréis lo cambio, y pongo una de las paredes se encuentra en i igual a 0, o en i, lo que sea. Claro, o sea que, gracias por la pregunta, otra vez. Estaba cogiendo menos de medios y más de medios porque lo había utilizado antes. Pero ahora, si queréis, no tengo ese problema de decir tiene que estar en el punto medio el eje para aprovecharme de la simetría, sino que lo que voy a tener es en condiciones de contorno o frontera, tendré cómo es el valor de u en un punto I1, si queréis, y en un punto I2, donde se encuentra. En I1 y I2 se encuentran las paredes. Se encuentran las paredes del canal. Es decir, que me tienen que dar cómo es la velocidad en I1 y cómo es la velocidad en I2. Y uno dice, pero primero, ahora vamos a ver, ¿tiene lógica que necesite dos condiciones? A ver, pensad un poco ahora en las matemáticas. Yo tengo ahí, esto todo es una constante. Como veis, puedo poner aquí, si queréis, c o una constante, eso es un dato, mu, todo ello. O sea que tengo que la derivada según... Sí. ¿Por qué has puesto ahí 1 partido? ¿1 partido? No, he puesto simplemente subrayado. No, me refiero a la de arriba, que es diferente. Porque tenía aquí multiplicado, mu, tenía menos la derivada de p con respecto a x más... Y lo he puesto así para que quizás uno vea más claramente a qué se está enfrentando ahora. Necesito encontrar, la incógnita es u de i. Necesito encontrar la solución a una ecuación diferencial lineal de segundo orden, chupada, que es que la derivada segunda de esa función sea constante. Por eso puse aquí una c, si queréis, constante. Y ahora la pregunta era, ¿tiene lógica
que necesite dos condiciones matemáticamente, que tiene razonamiento físico, que es el valor de la velocidad en un punto y en otro? ¿Sí o no? Integrar esto, resolver esta ecuación, significa integrar dos veces hacia atrás. En todo caso, sería encontrar la velocidad, la derivada de la velocidad y la velocidad. Cada vez que integras, te aparece una constante de integración. Es decir, que resolver esta ecuación diferencial sería integrar dos veces dos constantes de integración. ¿Cómo determino las constantes de integración? Necesito dos condiciones. Ahí la tenéis. Esa es la lógica que detrás de esta ecuación diferencial, que no es nada más que la segunda ley de Newton, la ecuación de Navier-Stokes en este problema, necesitemos dos condiciones de contorno. Porque si no, no podríamos determinar dos constantes. Tan sencillo como eso. Bueno, y ahora decidme, una función cuya derivada segunda es todo esto, ¿cómo la podríamos poner? La solución. Ya vamos a integrar de cabeza, porque está chupada. U de I será que derive dos veces y me dé ese término. Es decir, tendremos menos un medio. Teníamos aquí 1 dividido por mu. La derivada de P con respecto a X por I al cuadrado. Si yo derivo eso, perdón, con el signo que lo cambié. Si yo derivo esto, 2 la primera vez, la siguiente vez, o sea, me quedaría 2i, la siguiente vez me queda 1 dividido por mu, la derivada de P con respecto a X. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, también tendría que ponerme aquí una constante C1 por I más una constante C2. Lo pongo ahí porque no me entraba hacia la derecha. Esta sería, justo, uy, qué bien. Si derivo eso dos veces, ¿me sale lo que tenía anteriormente? ¿Sí o no? Respuesta. ¿Sí? Me falta determinar. Para esto no necesito el ordenador, pero bueno, lo podría haber hecho para que me diese esa solución. C1 y C2. Vamos a poner unas sencillitas. Que una de las paredes está en 0. En I igual a 0. Y ahora viene el momento de decir, ¿y qué pasaría si este problema cambia las condiciones? Eso para aviso navegantes. Y digo, las paredes no se mueven. Pues entonces tendré que U en I igual a 0 es 0. Pero las paredes no están en B medios o algo así. Bueno, pero es que ahora digo, las paredes, bueno, puedo cambiar el sistema de ejes. ¿Por qué lo estoy poniendo en 0? Porque para que me dé C2, 0 inmediatamente, ¿vale? Así dicho claramente. Si esto, impongo ya esta condición, en I igual a 0, esto me implica que C sub 2 es igual a 0. En la velocidad que es calcular la velocidad de la pared o la velocidad... No, he dicho, ahora tengo que aplicar las condiciones de contorno para determinar C1 y C2. Y esas las tengo que decir yo ahora. Las paredes no se mueven y una pared se encuentra en I igual a 0. Pues digo, si yo pongo 0, 0, 0, me queda C2. O sea, si una pared se movería, ya tenía una velocidad... ¿Y qué ocurre si U en I igual a 0 es U sub 0? C2 es U sub 0. Y ahora viene el profesor Granja. Y ahora me falta C1. C1, ¿cómo lo puedo aplicar? Pues si U en I igual a D es 0, no se mueve, pues le aplicamos eso, y eso a la una lo terminamos. Y ampliamos esta ecuación. Ahora ya es donde digo, esa ecuación que teníamos, ¿cómo sería? O sea, ¿qué sospechas vamos a tener a cómo sería si el problema es que depende de X, de Y, de Z? Todo ahí. Eso luego. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí. No estábamos en el canal, ya habíamos visto, ya habíamos llegado a la solución, simplemente me quedaba sustituir la última condición, ¿no?
canal infinito, y habíamos llegado, pues eso, que teníamos aquí un u de i 2 mu, ¿no? Respecto a x i cuadrado c2 más condiciones de contorno que estábamos aplicando, ¿no? En nuestro caso dije, pues, una aparece en 0 y otra en D, ¿no? Habíamos aplicado esto y nos quedaba, pues, de esta que C2 era igual a 0 y lo único nos faltaba la C1 determinar, es decir que de la primera teníamos esto y de la segunda pues tendríamos que 1 partido por 2 mu y cuadrado más, ¿sí? Bueno, ¿es U o mu? Lo de Esta de aquí abajo, la de arriba del todo, la de la fórmula, por así decirlo. esta Sí, Esta es una U, la velocidad, creo que era lo último, ¿no? Creo que lo escribí, si no me equivoco. U, velocidad. Velocidad. U de. Sí, no problema. U, y esto un poco más largo, esto es mu. Y estaba sustituyendo, ¿no? Para hallarlas, tendríamos aquí en d al cuadrado por d igual a 0, es decir que la ecuación, sacando factor común ahí, tendríamos 1, 2 mu con respecto a x, d más c1 igual a 0, ¿no? De esa ecuación, porque d es distinto de 0, claro. Es decir que tendríamos que c sub 1 sería menos 1 dividido por 2 mu derivada de. Es decir, que uno podría haber puesto aquí la solución. De ahí, pues tendríamos 1, 2 mu de p con respecto a x, y luego tendríamos aquí i cuadrado, c1 C1, podría ver qué había puesto yo aquí. Ah, no, sacando factores ahí. Y por I más C1, o sea, C menos, he sacado factor común eso. Muy bien. Lo puse bien aquí, a ver si lo había puesto aquí. Me parece que me faltaba aquí un d cuadrado. Ah, no, está bien. Y ahí tenemos la solución. Sí, que es la misma solución que el día pasado. ¿De acuerdo? Esta es la solución. Si las condiciones hubiesen sido, por poneros la misma, para que quede la misma expresión que el otro día, ¿no? Es decir, para que uno dice es lo mismo que el otro día, si hubiésemos puesto aquí que en d medios es igual a 0 y en menos d medios es igual a 0, entonces podríais comprobarlo. Que con estas condiciones nos quedaría u de i igual a 1 dividido por 2 mu. Esto es p, ¿no? Con respecto a x, y aquí tendríamos i cuadrado menos
decir, que si cojo estas, en vez de las otras, entre 0 y D, tengo esta expresión, entre menos D medios y D medios, tengo esta otra. Es el mismo problema, es el mismo flujo, por supuesto. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que esto, porque uno a la vista de esto dice, uy, ¿cómo es el cambio de P a lo largo de X? Eso es negativo. Tienes que apretar más por la izquierda que por la derecha para que el flujo sea de izquierda a derecha, ¿no? Esto, en principio, uno dice, piensa que es negativo y dice, anda, entonces me va a salir la velocidad negativa, no, porque tened en cuenta que este término es también negativo. Por lo tanto, ya lo tenemos. Así, respecto a la variación de presión, porque en la expresión del otro día lo ponía en función de las secciones 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, ya que es lo mismo todo a lo largo del canal, tendríamos estos. Claro, P sub 2 es menor que P sub 1. Si uno introduce esto aquí, pues tenemos la misma expresión. ¿De acuerdo? ¿Algún problema entonces con ello? ¿Mm? Sí, por favor. ¿Por qué no tiene una I multiplicando como en la solución particular? ¿Cómo que no tiene una I? Tienes Aquí. la solución particular, tienes un medio de 2 de partido por 2. Aquí sí, esta era para cogiendo las condiciones U en 0, 0 y U en D, 0. Esta expresión. Y esta, si coges las condiciones, dije, para que vean la misma expresión que el otro día, porque lo estamos haciendo el mismo problema, la solución tiene que ser la misma. Si cojo los límites en D medios y menos D medios, es decir, que el origen lo sitúo en el medio del canal, entonces tengo que aplicar estas y podéis comprobar entonces cómo es C1 y C2 y veréis que la expresión que os sale es esta. Como yo ponía en la expresión del otro día P sub 2, P sub 1 y L, ¿cómo es entonces? Solo me falta expresar cómo es la variación de la presión a lo largo del eje X. Tan sencillo como 2 menos 1 dividido por L. Sí. Pero la P sub 2 sería la presión aplicada en la cara de la izquierda, ¿no? No, exactamente la notación que utilicé yo el otro día. Eje X, de medios, el origen de coordenadas, y aquí cogía la sección 1 y aquí cogía la sección 2. ¿De acuerdo? Entonces la presión en 1, si queríamos que el flujo fuese de esta manera, es mayor que en 2. Efectivamente, esto me sale negativo, por supuesto. Según me muevo a lo largo del eje X, siguiendo el movimiento del fluido, cae la presión. Lógico. ¿De acuerdo?